Ay, ay, ay. Bueno, buen día. Bueno, vamos a hablar del tema de masas renales. Este era un tema que hace unas décadas quizás hubiese parecido un poco extraño. Imaginen que el tema de las imágenes y las ecografías hace 3, 4 décadas era poco, estudios poco frecuentes. Teníamos los médicos el examen físico y la palpación, el urograma excretor, algún estudio más radiológico y no mucho más. No existía ni la ecografía, ni la tomografía, ni mucho menos la resonancia. Así que cuando hablábamos de masas renales, estábamos hablando de pacientes que tenían por lo general una enfermedad avanzada y se palpaba un tumor abdominal, ¿no? Y las cosas cambiaron mucho en las últimas décadas cuando sobre todo se hizo popular el uso de la ecografía. Y al hacerse popular el uso de la ecografía y después de la tomografía, estoy hablando de las últimas 2 o 3 décadas, empezaron a aparecer un montón de lesiones que antaño las pescábamos de casualidad cuando ya estaban quizás muy avanzadas, ¿no? Y ahora estamos en una situación inversa, que van a ver que va mucha gente que consulta asintomática por el hallazgo casual de lesiones en las ecografías, sobre todo, también en la tomografía, pero habitualmente por ecografías, ¿no? Que hechas por X razón, de golpe aparece una lesión renal que hasta entonces era completamente desconocida y de hecho el paciente no tiene síntomas ni ningún tipo de signos. Entonces estas masas renales han aparecido en la materia como un hallazgo de la época, ¿no? La idea es que ustedes tengan una idea de cómo se maneja una masa renal, que como les he dicho generalmente es un hallazgo, cómo se maneja con criterio y hasta qué punto el clínico tiene cierto manejo y en qué momento debe ser derivada al urólogo o a algún otro especialista. ¿Mm? Así que con esa pequeña introducción histórica vamos a hablar entonces de 4 tipos de lesiones que se pueden descubrir en el transcurso de alguna evaluación por imágenes del abdomen. Le digo, muchas veces pacientes asintomáticos, estamos hablando de pacientes que se han hecho el estudio por razones que no tienen nada que ver con la clínica renal o general. Las masas renales se pueden presentar entonces en una ecografía, generalmente, que es el estudio más solicitado, pero también en otro estudio como ser una tomografía, como un quistes, se pueden presentar como masas sólidas o lesiones mixtas, o ser pseudomasas, o sea, hallazgos que imitan a las masas, pero en realidad no lo son. Serían las 4 formas de presentación de este tipo de lesiones. Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando una persona nos consulta o nos encontramos frente a un estudio que muestra algún tipo de imagen como la que les comenté? Bueno, el enfoque diagnóstico básicamente es, primero hay que evaluar el tamaño de la lesión. Esto lo van a ver también en muchos otros hallazgos ecográficos de la tiroides o de las adrenales, que se evalúa mucho en función del tamaño de la lesión, la conducta, ¿no? El tamaño de la lesión
es importante después distinguir si se trata de una masa quística, o sea, de contenido líquido, o si es una masa sólida. Es otra distinción importante que tenemos que hacer para ver qué se hace. Después tenemos que diferenciar si se trata de un quiste, o sea, de una masa de contenido líquido. Bueno, es importante ver si es un quiste simple o si es un quiste complejo. Ahora vamos a explicar qué es. Y si es una masa sólida, no quística, bueno, hay que ver las características de esa masa para distinguirla de una pseudomasa, que vamos a ver qué es. Y finalmente, ya aclarado que se trata de una masa sólida, bueno, en función de su estructura, especificar si se trata de una lesión, de su estructura, de su tamaño también, si se trata de una lesión con criterios de malignidad o benignidad. Sería la secuencia que deberíamos tener en cuenta entonces para evaluar una masa renal. Por supuesto que estoy dando acá a entender que es un hallazgo. A veces el paciente puede tener síntomas, por supuesto. Bueno, la presencia de síntomas ya le da otro contexto, pero por lo general son masas renales pequeñas, o sea, cuando se consultan son masas de 2, 3, 4 centímetros. ¿Cómo? Ah, no, tranquila, sí, sí. Les decía, estamos hablando generalmente de hallazgos en pacientes asintomáticos. Por supuesto que si hay síntomas, estos se modifica y ahora vamos a ver cómo. Bien. Entonces el tamaño, que sería la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos con una masa renal. En general, cuando la masa tiene menos de 1 centímetro, en general se adopta una conducta expectante, o sea, no pasa a hacer mayores estudios. Se hace un seguimiento periódico, no requiere mayores estudios. Y les diría más todavía, si esa masa de menor a 1 centímetro es un quiste simple, como vamos a explicar ahora, si esa masa menor a 1 centímetro es un quiste simple, diría yo que ni siquiera amerita seguimiento. Se le dice al paciente que es un quiste simple y que se olvide del quiste simple el resto de su vida. O sea, no le vamos a sembrar una preocupación inútil. Entonces, quistes simples, ni siquiera eso. Y si es una masa sólida, menor a 1 centímetro, bueno, habrá que seguirla periódicamente, pero no se hace más cosas. En cambio, si la masa tiene más de 1 centímetro, bueno, ahí sí el plan diagnóstico lo vamos a manejar o diseñar de acuerdo a la morfología de la lesión. Entonces vamos a ver si es quística, es sólida básicamente. Lesiones quísticas. Las lesiones quísticas entonces son lesiones que tienen una pared y en su interior hay un contenido líquido. Y pueden ser lesiones quísticas simples o complejas. Entonces, importante, el tema acá fundamental es separar esta de esta. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué es un quiste renal simple y qué es un quiste renal complejo? Veamos. Por lo general, el 80% de las masas renales que van a ser objeto de consulta, o sea, la enorme mayoría de las masas renales que van a ser objeto de consulta, por lo general, como les he dicho, de manera así accidental, son lesiones quísticas simples. Esto es todos los días. El doctor hizo una ecografía por X y apareció esto.
y es un quiste simple. Y estos quistes, entonces, como ya les había adelantado, no requieren mayor evaluación. Y el 20% son quistes que tienen otras características que demandan ya una tomografía o una resonancia. ¿Qué es un quiste simple? Los quistes simples son hallazgos muy frecuentes en la población adulta. Yo diría que cualquier persona ya de 60 años para arriba, si le hacen ecografías, buena parte van a encontrar quistes simples. Son hallazgos muy comunes en personas mayores, son asintomáticos, o sea, no dan síntomas, no tienen ninguna expresión en los análisis de sangre ni de orina, o sea, el sedimento de orina es normal, no hay nada, no hay hematuria, no hay leucocituria. Como insisto, no necesitan estudios especiales. Los quistes simples tienen una serie de criterios que son básicamente ecográficos. O sea, acá no hay ninguna maniobra semiológica, entonces imaginarán que el riñón es un órgano retroperitoneal, y al ser un órgano retroperitoneal, la semiología convencional, manual, es muy limitada, hoy en día prácticamente nula, ¿no? Entonces, la semiología es prácticamente materia de imágenes, ¿no? Y los datos que tenemos para decir que un quiste simple son sus aspectos ecográficos. Es una imagen redondeada, bien delimitada, sus paredes son finitas, en su interior no hay ecos, o sea, es una imagen llamada anecoica, o sea, el interior solamente hay líquido. Hay un eco fuerte en la pared posterior, y con estos tres criterios decimos que el quiste es simple. Y cerramos el tema. Le decimos al paciente: usted tiene un quiste simple, no hay más que hablar, quédese tranquilo. Por supuesto que es distinto si hay muchos quistes, es otro tema, que lo van a ver en la clase de enfermedad poliquística, o sea, enfermedad poliquística renal, la enfermedad hereditaria, se caracteriza por múltiples quistes, pero acá estamos hablando de un quiste o a lo sumo de dos quistes, o sea, quistes aislados. La enfermedad poliquística son múltiples quistes con un contexto clínico muy especial para explicar más adelante. Bueno, acá tienen entonces una imagen de un quiste simple, ¿ven? Las paredes bien finitas, el interior que es anecoico y el refuerzo, el eco posterior. Entonces, si ven un quiste de este tipo, le dicen a la persona que no hay nada preocupante, que es un hallazgo normal con la edad. Quiste simple. Otra cosa son los quistes complejos, que no son lo más frecuente. No es lo más frecuente, pero se pueden encontrar con un quiste complejo. Son menos frecuentes y los definimos como cualquier imagen quística que tiene alguna de estas características, como son la presencia de tabiques, septos, tabiques son septos con paredes irregulares, o las paredes engrosadas o irregulares también, o imágenes en su interior, o signos de hemorragia intraquística. Bueno, cualquiera de estas características hablan de que es un quiste complicado, un quiste complejo, perdón, y que requiere entonces sí una tomografía o una resonancia. Los pacientes se derivan al urólogo o al nefrólogo directamente porque hay que estudiarlos a fondo. Cualquier ubicación del riñón, sí, sí. Sí. No se tiene en cuenta la
la ubicación, si es cortical, si es medular, sino las características del quiste, nada más. Fíjese que no hemos hablado del tamaño, ¿no? El tamaño no importa tanto, sino lo que importa son las características internas, ecográficas del quiste. El tamaño no es lo más importante. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces recuerden que después tendrán que complementar esto con las clases de enfermedad poliquística, que es otro tema, que no estamos hablando de un quistes aislado, sino de enfermedades con múltiples quistes en los dos riñones, que lo verán en otra oportunidad. Una pregunta. Sí. ¿El quiste simple puede pasar a ser complejo? En general no, en general los quistes simples quedan como quistes simples, pueden aumentar el tamaño con el tiempo, pero no hay ninguna, por eso no requieren seguimiento. O sea, vos decís, tengo un quiste simple, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Sí, quizás esté más grande, pero que se pasa a quiste complejo, no. El complejo como que se... El complejo generalmente es un quiste que tiene otra patología adentro. Ahora vamos a ver. Doctor, Sí. ¿y si es simple pero mayor a 1 centímetro, igual si hace seguimiento o no? Mira, eso depende mucho del criterio del médico. En principio, si es un quiste simple menor a 1 centímetro, si tiene 2-3 centímetros, podés hacer una ecografía, pero no está estandarizado eso. No está estandarizado. O sea que si te salteas un año, nadie te va a decir nada. O sea, no es como el seguimiento de una lesión preneoplásica ni nada por el estilo. Así que no amerita un control estricto. ¿Qué les parece? Complejo, ¿no? Ven las paredes gruesas, y no es anecoico. El interior se ve, hay unos tabiquitos y se ve contenido adentro, flotando. Sí. Bueno, estos quistes hay que hacer una tomografía computada primero, ¿no? Una tomografía computada para ver bien. Y después, si hay sospechas, el nefrólogo verá cuál es el procedimiento de elección. Muchas veces se duda, directamente van a la laparotomía o laparoscopia, directamente. Porque acá vamos a ver que el gran riesgo es el carcinoma. Bueno, entonces la otra posibilidad es que no sea una imagen quística, sino que sea una imagen sólida, o sea que en la ecografía, que como les he dicho suele ser el inicial, haya aparecido una lesión de contenido sólido. Las masas sólidas es otra cosa. En general, el concepto es que la mayoría de las masas sólidas son malignas, hasta que se demuestre lo contrario. Son malignas hasta que se demuestre lo contrario. Y la probabilidad de que sea maligna aumenta de manera proporcional con el tamaño. O sea, mayor tamaño, mayor chance de que sea maligna. Eso es una, perdonen los que están acá, que siempre los perjudico, ¿no? Esto es importante. A mayor tamaño, mayor chance de que sea maligna. Bueno, esto no hace falta que lo sepan, ¿no? Más o menos para que tengan una idea de la proporción. O sea, cuando tiene menos de 1 centímetro, masas sólidas, estamos hablando de masas sólidas. Masas sólidas menos de 1 centímetro, fíjense que la proporción entre maligno y benigno casi es 50 y 50. 50 y 50 más o menos. Pero ya cuando empiezan a ser mayores de 1 centímetro, la posibilidad de que sea maligna aumenta muchísimo. Las lesiones de más de 3 centímetros, fíjense que tienen la proporción de malignidad de 80%. O sea que el tamaño de la lesión es muy significativo, ¿no?
Estos pacientes por lo general van directamente a manos del urólogo y a una laparotomía, ¿no? Para sacar ya la lesión. Bueno, entonces tenemos un quiste complejo o una masa sólida. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que completar o profundizar el estudio con imágenes. La tomografía computada, renal, la realidad es abdominal con contraste, o la resonancia, son las dos alternativas. Esta, por supuesto, es más asequible, más económica, más asequible, permite una adquisición más rápida de imágenes y es compatible con la presencia de implantes metálicos, ¿no? En cambio, la resonancia tiene como ventaja que no emplea la radiación ionizante, menos probabilidad de reacciones alérgicas, pero por supuesto es menos asequible y también tiene sus contraindicaciones, ¿no? ¿Reacciones alérgicas por el contraste? Acá sí, acá por el contraste se usa para tomografía. Acá puede haber por el contraste, pero es menos frecuente. Acuérdense que el contraste de la resonancia está contraindicado en ¿quiénes? Pacientes renales. Paciente con insuficiencia renal puede generar reacciones muy graves, que no son alérgicas, son reacciones de otro tipo, fibrosis sistémica. Bien. Bueno, entonces con la tomografía, en este caso, podemos tipificar bien la lesión sólida o el quiste complejo, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una tomografía computada de abdomen con contraste, como podrán ver, y en el riñón izquierdo se ve esta imagen, que acá hay dos flechitas, una acá y otra acá, para mostrar que esta imagen tiene la misma densidad que la grasa perirenal. Es una imagen que tiene una escala de grises, una densidad similar a la del tejido graso perirenal. Es un angiomiolipoma, o sea, es un tumor benigno, un angiomiolipoma. Entonces se puede ya de alguna manera, por la misma tomografía, llegar a un diagnóstico. Estas lesiones se controlan, no son malignas, se controlan. Esto es un angiomiolipoma, por la densidad del tejido. En cambio, esto es diferente, ¿ven? Este es otro paciente que tenía en la ecografía una imagen sólida, la hacen la tomografía con contraste y aparece una imagen en el riñón derecho, hipodensa, pero bien delimitada, y de un tamaño que creo que acá dice mayor a 2 centímetros, ¿no? O sea que tiene una alta chance de ser maligna. Bien. ¿Está claro esto? En general, ustedes, estos pacientes los van a terminar viendo el nefrólogo y ¿quién? El urólogo. Ustedes como clínico tienen una tarea de ¿qué? De despejar, de no mandar al paciente con quistes simples. No sé, porque esto es un quiste simple, yo lo voy a tranquilizar y lo veré yo. Ahora, cuando no es un quiste simple, sino que es un quiste ¿qué? Complejo o es una masa sólida, listo. Le haré la orden para qué. Para la tomografía computada con contraste o la resonancia y ya lo dejaré en manos del urólogo o del nefrólogo, ¿se entiende? Pero bueno, ustedes tienen que tener esta visión general para orientar al paciente. Bueno, las pseudomasas en realidad ¿qué son? Las pseudomasas no son hallazgos que imitan masas, que pueden ser ¿qué?
lesiones vasculares, como ser aneurismas, o cambios anatómicos, como hipertrofias, zonas de hipertrofia de las columnas renales o cicatrices, o procesos infecciosos localizados como abscesos, que esto por lo general salta a la vista cuando se hace ¿qué? La tomografía, sobre todo con contraste. Ahí ya automáticamente uno advierte que es una pseudomasa, o sea que acá no hay mucho más que discutir. Bien. En algunos pacientes, en general estos pacientes van al nefrólogo, al urólogo, y si son imágenes de este tipo sólidas, habitualmente van derecho a la laparotomía. Van derecho porque hay que extirpar la lesión, porque, como les he dicho, lo más probable es que sea ¿qué? Maligna. En algunos pacientes, no en todos, se hace la biopsia renal, pero no es de rutina. La biopsia renal se reserva para pacientes que no son candidatos a cirugía, por sus comorbilidades, porque tiene una expectativa de vida que muy corta, o ya la lesión uno ve que es completamente inextirpable, o tiene un riñón único. En estos pacientes se podría considerar hacer una biopsia, o si hay sospecha de metástasis o infección. Pero por lo general, esto lo van a ver mejor en urología, son pacientes que completan su evaluación en el quirófano. Bien. ¿Alguna duda con masas renales? ¿Con qué objetivo de hacer la biopsia? Para corroborar que sea maligno y plantear, si es posible, algún tratamiento oncológico que se pueda llegar a implementar. No quirúrgico, ¿no? La posibilidad. O descartar que no sea otra cosa, ¿no? Pero no mucho más. Bueno, el gran espectro que está detrás de estas lesiones es ¿cuál? El espectro que está detrás de los quistes complejos y de las masas sólidas es el cáncer renal, el carcinoma renal. Entonces vamos a hablar un poquito de esta entidad para que tengan una idea panorámica y ver algunas cositas. El cáncer renal, bueno, básicamente es primario, ¿no? Puede ser secundario por metástasis, rara vez, generalmente es primario, y dentro de los primarios, de lejos, el más frecuente es el carcinoma renal, ¿no? El que se origina del epitelio tubular renal, ¿no? Este es de lejos el más común. Hay otras cosas, pero bueno, recuerden que básicamente es el renal, el carcinoma renal, y dentro de lo que es el carcinoma renal, la variedad histológica más frecuente es el de células claras. Este es un breve repaso anatomopatológico. Bien. ¿Por qué es importante este tumor? Bueno, por algunas razones. En primer lugar, porque su incidencia mundial está creciendo. Hace unos años, cuando yo preparé esta clase, era del 2%, ahora es del 4%, o sea que tiene una prevalencia que va en aumento. La prevalencia va en aumento, 4%. Quizás por algunos factores de riesgo, como ser el tabaquismo, aunque se ha visto también que se ha visto en fumadores de habanos o cigarros, no de cigarrillo común, tabaquismo, obesidad, algunas enfermedades hereditarias que ahora vamos a ver. Es un cáncer que suele afectar a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, sobre todo los que están en diálisis, van a ver en la próxima clase, tienen tendencia a ser una enfermedad poliquística adquirida. El estado urémico en el que se encuentra los predispone a una enfermedad poliquística adquirida
que puede malignizarse hacia el carcinoma. Entonces, estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tienen una chance muy alta de tener carcinoma renal. Enfermedad renal crónica de cualquier tipo, sin importar la etiología, si es enfermedad renal crónica avanzada, tiene mayor chance de tener un carcinoma. Y irradiados en la zona. Aparece relativamente tarde en la vida, ¿no? Bien. El término cribado es la expresión castellana de screening, ¿no? De chequeo, ¿no? Usamos cribado o tamizado. ¿Hacemos cribado, tamizado, screening de cáncer de riñón a toda la población? ¿A todos hacemos estudios para ver si tienen un cáncer de riñón? No. ¿A quién le reservamos el cribado? Bueno, a pacientes que tienen algunas enfermedades que los predisponen, genéticas. Acá está el síndrome de von Hippel-Lindau, son síndromes raros, los van a ver quizás alguna vez en la vida, pero son rarísimos. Algunas enfermedades genéticas que los predisponen. En estos sí, estos son importantes. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, sí, hay que hacerles periódicamente estudios ecográficos y ver si hay alguna lesión nueva y estar atentos, porque estos sí son frecuentes. O pacientes que tienen historia familiar de cáncer de riñón o que han sido irradiados. En cambio, el cribado en la población general no está indicado. Bien. El carcinoma renal es de mucho interés para los clínicos porque a este tumor, en los libros viejos, lo llaman el cáncer de los clínicos. Lo llaman el cáncer de los clínicos. O lo llaman también el gran imitador. El gran imitador. Ahora a ver por qué. O sea que es un tumor que prácticamente en sus manifestaciones repasa todo el libro de medicina interna. Toda la medicina interna está ahí. Van a ver por qué. ¿Cuáles son las manifestaciones más, las clásicas, ¿no? En general, bueno, dado la tendencia actual a hacer ecografías y tomografías de todo tipo, el 50% de los casos es un hallazgo incidental. O sea, se detectan cuando todavía el paciente no tiene molestias. O sea que en el 50% de los casos es un hallazgo. Ahora bien, puede haber manifestaciones variadas, ¿no? La tríada clásica, que la tríada que se veía hace 30, 40 años, cuando no había nada, que era la clínica florida del tumor avanzado, era dolor lumbar, tumor palpable y hematuria. Son datos de una neoplasia que avanzada, ¿no? 10% se ve hoy en día. 100 años atrás era el 100%. En algunos pacientes aparece hematuria aislada. Ahora vamos a ver qué características tiene la hematuria. En algunos pacientes aparece el varicocele, que es la dilatación de las plexo venoso testicular. En algunos pacientes, en el 35% de los pacientes de entrada aparece metástasis. O sea, de entrada puede haber metástasis en casi un tercio de los pacientes, sobre todo pulmonares. Y otros tienen síndromes paraneoplásicos, 30%.
Ahora te lo explico. La hematuria. Acuérdense bien de la hematuria, porque la hematuria es un tema que siempre insistimos mucho. Diagnóstico diferencial de qué? De la hematuria, si es glomerular o extraglomerular, ojo, ¿no? Esta hematuria es típicamente extraglomerular, ¿no? Es la manifestación clínica más frecuente y tiene estas características: espontánea, aleatoria en cualquier momento del día, el paciente orina sangre, indolora, sin molestias para orinar. Es el paciente que de golpe orina sangre, sin mayores molestias. Hematuria macroscópica, ¿no? Es la manifestación más frecuente. El varicocele, ahí te respondo. El del lado izquierdo es por la obstrucción de la vena gonadal. Cuando desemboca en la vena renal, si hay una obstrucción por la neoplasia, se produce la congestión venosa y se dilata el plexo venoso testicular. Sobre todo el lado izquierdo se ve, por el tipo de desembocadura que tiene esta vena gonadal. Disminuye cuando el paciente se acuesta, porque mejora el retorno de la vena gonadal. Varicocele. Y esto es lo interesante. Ustedes se dan cuenta que los tumores, cualquier neoplasia, cualquier cáncer, da manifestaciones por tres mecanismos. ¿Cuáles son? Compromiso ¿qué? Local o regional, ¿no? O sea, puede dar síntomas por compromiso local o regional, o sea, infiltración de tejidos vecinos. Sería un mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? Metástasis, o sea, diseminación a distancia. Y el tercer mecanismo que puede tener una neoplasia, no todas, son los síndromes paraneoplásicos. O sea, no son ni metástasis ni consecuencia de infiltración, sino que es el tumor que secreta sustancias que tienen efectos diversos, muchas veces similares a hormonas o a citoquinas. Y esa es la especialidad del cáncer del carcinoma de riñón, es la gran especialidad. Es un especialista en imitar todo, por eso lo llaman el gran imitador. Lo que ustedes quieran le fabrica, lo que ustedes quieren. Fabrica hormonas similares a la PTH, a la insulina, a lo que quieran. Es el gran imitador. Entonces a veces da síndromes paraneoplásicos que desconciertan. Y por eso la especialidad era una especialidad favorita de los viejos clínicos, ¿no? Desenmascarar a este imitador. Las más comunes son la fiebre, ahí puse anemia, la anemia, cuadros anémicos. La anemia puede ser también por la pérdida, por supuesto, ¿no? Por la pérdida de sangre, por la hematuria, eso no es paraneoplásico, eso sería el efecto del compromiso local, regional, sería anemia por pérdida, pero también pueden secretar sustancias que generan anemia de otro tipo, ¿no? O sea, una anemia paraneoplásica, o poliglobulia, también pueden secretar sustancias similares a la eritropoyetina y generar poliglobulia. Pueden secretar sustancias que generan un síndrome de caquexia-anorexia, o sea, pérdida de peso y pérdida de apetito. Puede generar hipercalcemia. Sí, en parte por metástasis, es cierto, pero en parte también porque secretan sustancias que alteran el metabolismo fosfocálcico. Producen este síndrome que se llama Stauffer, que lo vamos a ver, fiebre, hipertensión arterial, bueno, lo que quieran. Hasta cuadros que imitan a la polimialgia reumática. Todo, imita todo. Estos son los más comunes son la anemia, la fiebre,
la pérdida de peso y el Stauffer. El Stauffer imita un compromiso metastásico del hígado, pero no lo es. Es hepatoesplenomegalia, hay una alteración hepática, hepatoesplenomegalia, ictericia, elevación de la fosfatasa alcalina, alfa-2-globulina, masa renal. Lo primero que uno piensa es que tiene que metástasis, pero no. Sacan el tumor y el cuadro desaparece. Es un cuadro que paraneoplásico. Es una colestasis y hipertrofia, digamos, hepática producida por sustancias producidas por el tumor. 15% y desaparece con la extirpación del tumor renal. Bien. Entonces, recuerden básicamente la anemia, la poliglobulia, la anorexia y este Stauffer. Bien. ¿Es común la presentación del primero el síndrome de Stauffer y después encontrar el cáncer? Puede pasar. La presentación más común es la hematuria. O sea, si hilamos así grueso, lo más común es la hematuria. Ahora, muchos pacientes se presentan con anemia y este cuadro. Sí, puede pasar. La fracción ictericia debemos tener en cuenta la posibilidad de... Sí, bueno, no es frecuente. O sea, dentro de la masa de pacientes ictéricos no es lo más frecuente. O sea, ahora, si vos tenés un paciente con una lesión renal, con una masa renal, ¿no? Una masa renal sólida, y lo ves ictérico, con la fosfatasa alcalina elevada, y pensá en un Stauffer antes que pensar que tenga una metástasis. Tenés que pensar en eso. Bueno, si tenemos entonces la sospecha de que es un cáncer de riñón, un carcinoma, lo estadificamos con la tomografía computada de abdomen con contraste. La resonancia la podemos utilizar cuando está contraindicada la tomografía, por contraindicación acá está repetida la palabra, si está contraindicado el contraste, o si sospechamos que hay compromiso vena cava inferior, también es útil la resonancia para ver la vena cava inferior. Porque permite una mejor reconstrucción de la... Ahora te voy a mostrar una imagen. Permite ver mejor la vena cava inferior y si hay compromiso de la pared o de infiltración de la pared o un trombo. Si sospechás que hay compromiso de vena cava inferior, ojo. Si no, no hace falta pedir resonancia. Algunos la piden más rutinariamente, pero el estudio clásico es la tomografía computada con contraste. Resonancia cuando está contraindicada la primera, o si pensás que hay realmente un compromiso de vena cava inferior, por ejemplo, que está con muchos edemas miembros inferiores. Se hace tomografía de tórax, porque las metástasis pulmonares son la metástasis más frecuente. En cambio, la tomografía de cerebro y el centellograma óseo solo se piden 6 síntomas compatibles con metástasis en estos tejidos, si no, no se piden de rutina. Una pregunta, ¿por qué no se pediría resonancia del cerebro? Así evitar que la diagnóstica además tenga una imagen más... Bueno, que no se pide estudio del cerebro de rutina si no hay síntomas. Como estadificación no se pide de entrada. Ahora, si el paciente tiene cefalea o deterioro del sensorio, algo que te haga pensar que hay una masa... Sí, se puede pedir una resonancia, sí, se puede. Eso debe quedar liberado al protocolo de cada instituto o cada grupo oncológico. O sea, entre resonancia y tomografía del cerebro, ¿se elige la tomografía? Porque es más asequible, pero no te estoy diciendo que esté
digamos, que esté mal hacer una resonancia. De lo que es el protocolo de rutina, si hay síntomas de metástasis cerebrales, lo de rutina es pedir la tomografía computada del cerebro. Ahora, ¿algún centro te pide resonancia? Sí, ahí es tema de debate. En medicina no está todo protocolizado siempre igual. En algunos centros hacen algunas cosas, en otros otras. Esto es lo estándar, digamos. Bueno, por ejemplo, acá tienen, acá ven el riñón izquierdo, se ve la masa, el centro, acá el centro está necrótico, y la vena renal está permeable. Este es un tumor importante del riñón izquierdo. Van a encontrar que para todos los tumores hay una estadificación que se llama TNM, ¿no? Bien. No tienen que estudiar el TNM de todos los tumores porque se van a volver locos, ¿no? Ni menos el TNM del cáncer de riñón, eso es tema del especialista. Sepan que la clasificación TNM es T, tamaño, extensión, N, ganglios, presencia de ganglios, la zona circunvecina, y M, metástasis. Este sería, no sé qué NM tiene, pero del T debe ser un T alto, un T alto. No sé qué tamaño tiene exactamente. Cuando ya el tumor invade tejidos perirrenales, o sea, rompe la cápsula de Gerota y se mete en zonas perirrenales, se dice que es un T4, o sea que está ya en etapa más avanzada regional. Se los comento como para que tengan una idea, pero no hace falta que conozcan el TNM de este cáncer. Esta es otro paciente que le hicieron, tenía sospecha de compromiso de vena cava inferior. Esta es una imagen de resonancia nuclear magnética potenciada en T2. Ahí se ve dentro de la vena cava una imagen isointensa, isointensa. Y este es el T1 con gadolinio y se ve una imagen que hiperintensa dentro de la vena cava. Y acá se ve en T2 una imagen isointensa, que es el trombo, y el resto es la vena cava permeable. Para esto sirve la resonancia, para ver el compromiso de vena cava. Bueno, esto lo hace el urólogo y el oncólogo, no ustedes, pero sepan, para cuestión de decisiones finales, la estadificación la hace el oncólogo y el urólogo, no el clínico, que hablamos de carcinoma renal localizado cuando está en estadio 1, 2 y 3. Y cáncer renal avanzado cuando está en estadio 4. ¿Qué es estadio 4? Cuando es T4, o sea, cuando el tumor ha crecido y comprometido tejidos perirrenales, eso se llama T4, o cuando tiene ¿qué? Enfermedad metastásica. O sea, cualquier cáncer renal, carcinoma renal, que esté en T4 o en M1, se considera avanzado. Todos los demás, todas las otras combinaciones, se consideran localizados, entonces son protocolos de tratamiento distintos. ¿De acuerdo? Bien.
De esto yo le diría que se queden como conceptos básicos la idea de que discriminar la idea de masa quística de masa sólida. Masa quística, saber que hay que distinguir si es simple o compleja, esa es la distinción clave, punto. Masa sólida, hay que tener el concepto de que cuando el tamaño ya supera el centímetro, es neoplásica maligna hasta que se demuestre lo contrario. Y que el tumor renal, además de sus características locales, que manifestaciones locales, siendo la hematuria la más frecuente, suele dar a veces cuadros paraneoplásicos que confunden mucho. Y con esto creo que es suficiente. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí. El tema de los quistes simples que son tan frecuentes. Sí. ¿Puede haber algún caso que en una sintomatología por No, los quistes simples lo que puede pasar es que en algunos casos pasan los años y pueden crecer un poco, pueden crecer. Ponele que pueden alcanzar un tamaño tal, no lo más frecuente, que pueden generar alguna molestia por el tamaño, pero nada más que eso. Se ha visto algunos casos que pueden tener hemorragias internas y generar dolor, pero eso es raro. En general son asintomáticos toda la vida. Cuando son muy grandes pueden dar alguna molestia de tipo mecánico, pero no es lo habitual. Quedan simples y mueren simples. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, traten de ir viendo los casos clínicos que les di para que lean, porque el viernes que viene los vamos a discutir. Esos casos clínicos les van a servir mucho porque son para